Buenos días a todos los estudiantes del sexto grado de primaria que nos sintonizan desde sus hogares. Soy su maestra Saray y les doy la bienvenida a su aula de clases a distancia Aprendemos en Casa, Preservando la Salud. Es un honor recibirlos y guiarlos en su proceso de construir nuevos conocimientos que les sean de gran utilidad dentro de su entorno. El día de hoy vamos a realizar una retroalimentación de la primera semana de clases del cuadernillo número 3. ¿Cuánto hemos avanzado, verdad? Pensaste que sería una tarea difícil, pero te has dado cuenta que estudiar puede ser muy divertido. Ya estoy lista para iniciar este viaje por el mundo del aprendizaje y espero que tú también lo estés. Pero antes, recuerda nuestra rutina de higiene. También es importante que cuides tu salud y la de toda tu familia. En la primera semana del cuadernillo hemos trabajado las unidades de medidas y sabemos que son muy importantes para todos. Vamos a recordar en este primer bloque las unidades del sistema métrico decimal. Para medir longitudes se pueden utilizar distintas unidades de medida. La unidad de medida más utilizada es el metro. Se utiliza para medir la altura de un árbol, la longitud de una piscina, la longitud de una habitación, la altura de un edificio. Hay unidades de medidas menores que se utilizan para medir objetos pequeños, la longitud de un libro, de una goma, de un alfiler, el decímetro, centímetro, milímetro. La relación con el metro es: un metro es igual a 10 decímetros. Si dividimos el metro en 10 partes iguales, cada parte es un decímetro. Un metro es igual a 100 centímetros. Si dividimos el metro en 100 partes iguales, cada parte es un centímetro. Un metro es igual a 1000 milímetros. Si dividimos el metro en 1000 partes iguales, cada parte es un milímetro. La relación entre ellas es: un decímetro es igual a 10 centímetros. Un decímetro es igual a 100 milímetros. También hay unidades de medidas mayores que el metro que se utilizan para medir objetos o distancias grandes. La distancia entre dos ciudades, la longitud de un río, la altura de las nubes, kilómetro, hectómetro, decámetro. La relación con el metro es: un kilómetro es igual a 1000 metros. Un hectómetro es igual a 100 metros. Un decámetro es igual a 10 metros. La relación entre ellas también va de 10 en 10. Un kilómetro es igual a 10 hectómetros. Un kilómetro es igual a 100 decámetros. Y un hectómetro es igual a 10 decámetros. Yo elegí estos pequeños juguetes. Tú puedes elegir el que prefieras. Busca tu regla y vamos a medir en centímetros y colocar la medida. Ahora busquemos nuestra casa, dibujemos una puerta para que entren los objetos y les colocamos las medidas que permitan la entrada y salida del objeto. Muy bien, ¿recordaste cuando trabajamos esta clase? Vamos a ver si de verdad aprendiste. Realiza en tu cuaderno los siguientes ejercicios. Convierte las siguientes medidas: 150 metros a kilómetros, 370 centímetros a decímetros, 20 metros a kilómetros, 12 kilómetros a metros, 5 centímetros a kilómetros. Deben recordar que se multiplica por 10 cuando vamos a convertir de una unidad mayor a una menor, dependiendo del lugar que tengamos que recorrer en la conversión.
Si bajamos a dos escalas menores, debemos multiplicar por 100. Lo mismo ocurre cuando vamos a convertir unidades de menor a mayor, pero en este caso debemos considerar que tenemos que dividir. Nos vamos a una pequeña pausa. Aprovecha y comparte con tus familiares todo lo que has aprendido. Nos vemos en breve. Ya hemos regresado. ¿Quieren saber lo que leí en días pasados en la página web matemáticascercanas.com? Pues leí que 2021 es un número semiprimo. O sea, 2021 es un número que es producto de dos números primos, el 43 y el 47. Y es también un número libre de cuadrados, porque no existe un número primo que elevado al cuadrado sea divisor de 2021. Eso quiere decir que 2021 tiene solo 4 divisores: el número 1, el 43, el 47 y el 2021. El 2020 tenía 12 divisores: el número 1, el 2, el 4, el 5, el 10, el 20, el 101, 202, 404, 505, 1010 y 2020, uno por cada mes del año, y nos ha tenido divididos o separados casi todo el año. Y hablando de matemáticas, ya hemos estudiado el teorema de Pitágoras, un teorema que nos permite relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo, por lo que es de enorme utilidad cuando conocemos dos de ellos y queremos saber el valor del tercero. Pues bien, el teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Continuamos nuestro proceso de retroalimentación y ahora vamos a recordar nuevamente los ángulos, los tipos de ángulos y el teorema de Pitágoras. Los ángulos son la parte de un plano determinada por dos semirrectas llamadas lados, las cuales tienen el mismo punto de origen que es el vértice. A continuación, te presento los siguientes objetos. Descubre dónde podemos ubicar los ángulos en cada uno de estos objetos: una mesa, el cuadernillo, la televisión. ¿Ya te diste cuenta dónde están los ángulos? Muy interesante. Ahora te presento la siguiente figura. Ubica en esta figura las rectas que tienen un mismo vértice. ¿Te acuerdas cuando estudiamos los polígonos regulares e irregulares? ¿Recuerdas que podemos también identificar los ángulos de los polígonos irregulares? Aquí te presento los polígonos que ya hemos estudiado: el cuadrado, triángulo, hexágono, trapecio, pentágono y el rombo. Bien, vamos a encontrar los ángulos en cada uno de los polígonos. Podemos decir que el cuadrado tiene 4 ángulos. El triángulo tiene 3 ángulos. El hexágono tiene 6 ángulos. Ahora te reto a que me digas cuántos ángulos tienen los demás polígonos. ¿Te acuerdas cuando trabajamos los tipos de triángulos según sus lados? El triángulo posee las siguientes características. Está formado por 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. El triángulo es el polígono más simple por no tener diagonales. Los triángulos se clasifican según sus lados. Pues vamos a ver cada uno de los triángulos que encontramos.
Triángulo equilátero tiene sus 3 lados iguales. Triángulo isósceles tiene 2 lados iguales. Triángulo escaleno, ninguno de sus lados es igual. ¡Felicitaciones! Lo hicimos. Ahora vamos a clasificar los triángulos según las medidas de sus ángulos. De acuerdo a sus medidas, los ángulos pueden ser ángulo recto, que mide 90 grados, ángulo agudo, que mide menos de 90 grados, ángulo obtuso, que mide más de 90 grados y menos de 180 grados, ángulo llano, que mide 180 grados. Si trazas una diagonal imaginaria de un vértice opuesto a otro, ¿cuántos triángulos se forman? ¿Cuánto miden los ángulos de cada lado? Ahora, haz lo mismo con el cuadernillo. Coloca un hilo de lana de un vértice opuesto a otro. ¿Cuántos triángulos formaste? 2. Muy bien. ¿Sabes cómo se llaman los triángulos que formaste? Acertaste. Triángulo rectángulo, porque tienen un ángulo recto. Lo mismo sucede con los triángulos que se forman al trazar una diagonal en la puerta. El triángulo rectángulo es súper especial. Tiene un ángulo recto que mide 90 grados y 2 más pequeños. Si te das cuenta, el triángulo tiene un lado de mayor longitud, opuesto a uno de los lados. ¿Sabes cómo se llama? Muy bien, hipotenusa. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto del triángulo rectángulo. Es el lado de mayor longitud. En el triángulo rectángulo encontramos 2 lados de menor longitud que la hipotenusa. Estos lados reciben el nombre de catetos. Ahí tienes el triángulo, los 2 catetos y la hipotenusa. ¿Lo observas bien? Ahora, conociendo cada uno de los lados del triángulo rectángulo, vamos a buscar el área. Recordando que para calcular la hipotenusa debemos aplicar una fórmula general. Ahora, vamos a ver si sabes resolver la siguiente situación. Tu papá es ingeniero civil. Se encuentra construyendo una obra en forma de triángulo rectángulo en la cual uno de sus lados mide 5 centímetros, siendo este lado el cateto A, mientras que el otro es el cateto B y mide 7 centímetros. ¿Cómo calculas el valor de la hipotenusa? Bien, ahora vamos a conocer el teorema de Pitágoras. ¿Has escuchado hablar del teorema de Pitágoras? ¿Quieres conocerlo? Ven, acompáñame. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a ver cómo podemos encontrar el área del triángulo rectángulo. Piensa. ¿Sabes que el teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa es igual al cuadrado de sus catetos? Entonces, la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Es la proposición más conocida entre las que tienen nombre propio en la matemática. Pero, ¿sabes quién fue Pitágoras? Vamos a ver quién fue ese gran matemático. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría, la aritmética, todas derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música o a la astronomía.
El teorema de Pitágoras sirve para resolver una multitud de problemas, por ejemplo, de cálculo de distancias en el plano, en los mapas, en la realidad. En general, el teorema de Pitágoras se puede utilizar para hallar longitudes en donde intervienen triángulos rectángulos. Luego de ver la clase, ¿qué te parece si jugamos a descubrir en nuestro entorno aquellos aspectos relacionados con el teorema de Pitágoras? Mantente ahí, nos vemos en breve. Regresamos con nuestra clase especial, recordando los conocimientos adquiridos en días anteriores. No olviden el lavado frecuente de las manos y practicar el distanciamiento social. Este espacio lo dedicaremos al reforzamiento de los contenidos trabajados durante la primera semana del cuadernillo número 3. ¿Qué les parece? Hemos dedicado especial atención a estudiar todo lo relacionado a nuestros símbolos patrios, el legado cultural que nos dejó el padre de la patria, Juan Pablo Duarte y Díez, y la preservación de nuestro patrimonio. ¿Conoces los autores del himno nacional? ¿Quién compuso la música? Ahora te invito a que veamos un video. El himno nacional de la República Dominicana es la composición musical patriótica que representa al país y que, junto con la bandera y el escudo, tienen la categoría de símbolos patrios. Su letra fue compuesta por Emilio Proudhon y la partitura musical del himno fue creada por el maestro José Reyes en 1883, quien le pidió a Proudhon que escribiera unos versos patrióticos que acompañarán sus compases. Este himno se interpretó por primera vez el 17 de agosto de 1883 en los salones de la respetable logia Esperanza, localizada en la calle Las Mercedes en la ciudad de Santo Domingo. La segunda ciudad donde pudieron escucharse las notas musicales del himno nacional dominicano fue Asua. José Rufino Reyes y Ciancas fue un músico y compositor dominicano conocido por escribir la música del himno nacional dominicano. También escribió vales, marchas y música religiosa. Nació el 15 de noviembre de 1836 en Santo Domingo. Se crió en una casa de campo y su padre fue un comerciante detallista pobre. Participó como soldado en la tercera campaña de la independencia dominicana y estudió música con el director de la banda militar. En 1882, José Reyes escribió la música para lo que se convertiría en el himno nacional de la República Dominicana. En la celebración del 20º aniversario de la restauración de la República Dominicana, el 16 de agosto de 1883, el himno fue estrenado con la música de Emilio Proudhon. Volvió a ser interpretado el 27 de febrero de 1884 en el homenaje a Juan Pablo Duarte con motivo de la llegada al país de los restos del patriota que fueron depositados en la Capilla de los Inmortales. En 1896, la composición fue propuesta para himno nacional y el 7 de junio de 1897, el Congreso de la República Dominicana aprobó como el himno nacional oficial del país con la música original y las letras revisadas. José Reyes murió el 31 de enero de 1905 sin poder ver oficializado el himno. El 3 de mayo de 1934 se logró oficializar el himno por un mensaje enviado al Congreso del dictador Rafael Leónidas Trujillo. El 30 de mayo se promulgó la ley número 700 que lo consagró como himno oficial de la República Dominicana. Emilio Proudhon nace en Puerto Plata
el 20 de agosto de 1856, autor y compositor de las letras del himno nacional dominicano. Es considerado uno de los grandes aportadores de la identidad nacional dominicana y colaborador de los valores patrios y morales de la República Dominicana. Abogado, diputado en el Congreso Nacional y también secretario de Justicia e Instrucción Pública durante el gobierno de Francisco Enríquez y Carvajal. La mayoría de sus obras literarias estuvo dirigida a la exaltación de los valores patrióticos, el respeto y amor a la soberanía y a la defensa de la independencia nacional. Su obra maestra, con la cual ha sido reconocido como uno de los grandes e ilustres compositores dominicanos, ha sido la letra del himno nacional. Escrito por él mismo en 1883, con música de José Reyes. Emilio Proudhon lo corrigió en 1897, cuando se usó por primera vez en actos oficiales del país. Proudhon falleció a los 76 años, el 21 de julio de 1932 en la ciudad de Santo Domingo. Entre sus composiciones se encuentran el 16 de agosto, A la Juventud Dominicana, A mi Patria, Déjame Soñar, Mi Tierra Mía, Himno Nacional Dominicano, Gloria a la Idea, Contra Hibridismo, A Bolívar, Canto a América. ¿Qué es el patrimonio cultural? Es el conjunto de bienes tangibles e intangibles que constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. El patrimonio cultural, como producto de la creatividad humana, se hereda, se transmite, se modifica y optimiza de individuo a individuo y de generación en generación. Pero ¿sabías que la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural fue adoptada por la Conferencia General de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura el 16 de noviembre de 1972, con la finalidad de promover la identificación, la protección y la preservación del patrimonio cultural y natural considerado especialmente valioso para la humanidad? Además, hay que destacar que Juan Pablo Duarte y sus obras son patrimonios tanto históricos como cultural de los dominicanos. Hablar de patrimonio histórico o cultural es hablar de pertenencia. Entiende que la vida, la obra y la piedra angular en la vida del patricio fue su sueño independentista y consecuentemente su ideal de nación, el cual dejó esbozado en su proyecto de constitución. El primero de sus sueños nació en 1843 con la fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria, a través de la cual el joven Juan Pablo y sus compañeros empezaron a crear conciencia sobre el valor de la libertad y comenzaron a buscar adeptos a la causa de la patria. Sin embargo, por la represión, debieron idear otros métodos proselitistas como el teatro, bajo el lema de la paz, unión y amistad. Aquí surge la Sociedad La Filantrópica, que no fue secreta, sino un apéndice público de la Trinitaria, según los teóricos que conocen a profundidad la vida del prócer. En la nueva organización se desarrolló la cultura como el eje principal. Entiende que la creación de la filantrópica y luego de la dramática evidencia el espíritu revolucionario de Duarte, quien desde joven entendió el arte y la cultura como herramienta valiosa de su lucha. Ningún otro político en la historia
ha pensado en la cultura como fuente de desarrollo real. Tuvo un concepto práctico y entendió qué era lo que había que hacer. Vislumbró, gracias a la educación y a sus viajes por Europa, el valor de una sociedad cultural que fomentara la creatividad y a la vez promoviera sus ideas. La obra más representada fue Roma Libre, del italiano Vittorio Alifera, escritor de tragedias que proponían un ideal de voluntad y heroísmo. Además, la filantrópica representó La viuda Padilla, de Francisco Martínez de la Rosa, y Un día del año 23 en Cádiz, de Eugenio Ochoa. Aunque Santo Domingo era el centro operacional, Duarte trasladó sus ideas a otros puntos del país con ayuda de sus hermanos. Crearon un frente cultural de masas para lograr el desarrollo del pensamiento político mediante el desarrollo cultural. Pasión literaria. La lucha independentista y las dificultades que de ella se desprendieron mantuvieron a Juan Pablo Duarte gran parte de su vida en el exilio, sumido en la tristeza. Esas circunstancias no evitaron el fluir de su genio literario. El historiador Mariano Lebrón Saviñón, en Heroísmo e Identidad, Duarte, libertador, romántico y poeta, deja en claro que Duarte no fue un gran poeta, pero destaca lo admirable de su cultura humanística y su formación personal, sus estudios de piano y guitarra, su talento para las matemáticas y su pasión por la historia. Era fiel seguidor del romanticismo, movimiento que floreció en su época y del que se impregnó en sus viajes y lecturas. Cultivaba redondillas, octavas y romances, y si bien no hay en sus versos temblores de alta poesía ni metáforas deslumbrantes, escribía desde el corazón. La mayoría de sus poemas reflejan su angustia, pues encontraba en el verso consolador desfogue. Dice Lebrón Saviñón, aunque su producción literaria fue escasa, su obra y pensamiento han inspirado a otros. Muy bien, hasta aquí hemos visto la faceta literaria y de teatrista de Duarte. Anota en tu cuaderno lo más importante de Duarte para ti. Continuamos avanzando y entramos al Museo Casa Duarte. Fue el hogar del prócer de la patria Juan Pablo Duarte, quien nace en 1813 y en honor a él fue declarada su casa, no solo como patrimonio de la humanidad por estar en el lugar en que se encuentra, sino también como museo de historia de la vida del prócer mártir Juan Pablo Duarte. La Casa Duarte se encuentra en la zona colonial. Creado en 1966 por un grupo de historiadores dominicanos, los cuales son seguidores fieles de los ideales políticos y sociales de Juan Pablo Duarte. El Museo Casa Duarte fue inaugurado el 26 de enero del 1967 con el objetivo de exhibir al público las diferentes etapas, obras y aportes de Duarte a la República Dominicana, a través de retratos, fotografías, libros, manuscritos, pinturas y objetos que pertenecieron al patricio y a la familia Duarte. Muy bien, luego de esta pequeña pausa, continuaremos desarrollando competencias para la vida. Queremos felicitar a los estudiantes del sexto grado de primaria y muy especialmente a todos los estudiantes y maestros de nuestro país sin importar el grado escolar. Todos han demostrado su compromiso con la educación. La mejor lección que hemos aprendido es que si nos apoyamos y mantenemos una actitud positiva, podemos lograr grandes cosas, como por ejemplo, sacar adelante el año escolar 2020-2021 a pesar de las circunstancias.
Vamos a continuar aprendiendo y retroalimentando nuestro aprendizaje. ¿A cuáles cuerpos geométricos se parecen? ¿Cuáles puedes identificar? Busca tu cuaderno y escribe los cuerpos geométricos encontrados. Muy bien, acertaste. Cubos, pirámides, prismas cuadrangulares y también prismas triangulares. Muy bien. Primero observa. ¿Cuáles cuerpos geométricos utilizaron? Acertaste. Ahora puedes pegarlos y ver la linda casita que se forma. Puedes utilizar otros cuerpos geométricos y ver qué otras figuras puedes formar, como un robot, una camioneta o un parque de diversiones. Deja volar tu imaginación y utiliza tu creatividad para crear lo que desees. Ahora, recorre tu casa, sal al patio y busca todos los objetos que para ti se parezcan a un prisma cuadrangular, triangular o rectangular. Yo he encontrado varios en mi casa. ¿Conoces cada una de las partes que representan los cuerpos geométricos? ¿Sabes su definición? Voy a compartirlas contigo. Caras bases. Son las dos caras iguales y paralelas del prisma, una en la que se apoya y la otra su opuesta. Caras laterales. Son las caras que comparten dos de sus lados con las bases. Aristas. Son los lados de las bases y de las caras laterales. Vértices. Son los puntos en donde se encuentran cada par de aristas. Altura. Es la distancia entre las bases. Diagonales. Son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos del prisma. Se pueden trazar las diagonales de una cara o entre dos caras. En la próxima clase vamos a identificar en la casita que construimos cada una de estas partes. Pero antes vamos a ver cuánto has aprendido hasta ahora. Los prismas y las pirámides son cuerpos geométricos cuyas caras son todos polígonos. Los prismas tienen dos caras paralelas e iguales, llamadas bases, y el resto de sus caras son paralelogramos. ¿Puedes identificar las pirámides? Pirámide. La pirámide es un poliedro constituido por un polígono simple y triángulos que tienen un único lado que coincide con uno del polígono base. Todos los triángulos tienen un vértice común llamado vértice de la pirámide. Los triángulos se llaman caras laterales. Muy bien, acertaste en cada uno de los prismas y pirámides. Ahora vamos a conocer las diferentes partes que tienen los cuerpos geométricos. Te presento
la siguiente casa que construiste. Identifica cada una de las partes. Vértice, caras, aristas, volumen, superficie, longitud, punto y laterales. Muy bien, hemos visto las diferentes partes en las que se compone un prisma. Ahora, observa el siguiente gráfico para que identifiques la cantidad de vértices, caras y aristas que tienen cada uno de los cuerpos geométricos. Prisma triangular tiene 6 vértices, 9 caras, 5 aristas. Pirámide triangular tiene 5 vértices, 5 caras, 5 aristas. Cubo tiene 8 vértices, 12 caras, 8 aristas. Prisma rectangular tiene 8 vértices, 12 caras, 6 aristas. Puedes identificar con la ayuda de tus padres las caras, aristas y vértices de los siguientes prismas. Un prisma pentagonal, prisma hexagonal, dodecaedro y el tetaedro. Muy bien, has aprendido a identificar cada una de las partes de un prisma. Busca tu cuaderno para que escribas lo que se dice de cada prisma. Para estar seguros, vamos a repetir la cantidad de caras, aristas y vértices de cada prisma. Prisma triangular tiene 6 vértices, 9 caras, 5 aristas. Pirámide triangular tiene 5 vértices, 5 caras, 5 aristas. Cubo tiene 8 vértices, 12 caras, 8 aristas. Prisma rectangular tiene 8 vértices, 12 caras, 6 aristas. El volumen es la cantidad de unidades cúbicas que cabe dentro de un cuerpo geométrico. El volumen de un sólido de 3 dimensiones es la cantidad de espacio que ocupa. Las unidades de volumen están dadas en unidades cúbicas. Pulgadas cúbicas, pies cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos, etc. Asegúrese de que todas las medidas estén en las mismas unidades antes de calcular el volumen. El volumen de un prisma es el área de la base por altura. La descripción son textos que describen cómo es un objeto, una persona o un lugar, y que lo que se describe puede ser real o imaginario. En estos textos es muy importante el uso de los adjetivos porque son palabras que sirven para explicar las cualidades de las cosas, personas o lugares. ¿Recuerdas cuando hablamos sobre los adjetivos? Piensa qué dijimos de los adjetivos, para qué sirven y cómo lo utilizamos. Vamos a profundizar un poco más los adjetivos.
Según hemos estudiado, el adjetivo es la palabra o parte de la oración que califica al sustantivo, que aporta información adicional o complementa su significado. Los adjetivos determinan a los sustantivos al especificar o resaltar sus características. Por ejemplo, la pelota amarilla, el carro viejo. Observa este cuadro. Los adjetivos pueden indicar tamaño, forma, color, temperatura y sabor. Tamaño: grande, pequeño. Por ejemplo, niño grande, niño pequeño. Forma: redondo o rectangular. Mesa redonda, mesa rectangular. Color: rojo, verde o amarillo. Carro rojo, carro verde, carro amarillo. Temperatura: caliente o frío. Chocolate caliente, helado frío. Sabor: amargo o agrio. Chocolate amargo, limón agrio. El adjetivo siempre concuerda en género y número con el nombre al que acompaña, tanto si va delante como si va detrás. Ejemplo: vistosa flor de colores vivos. Si un adjetivo va antes de varios nombres, concuerda en género y número con el primer nombre. Si se trata de personas, el adjetivo debe ir en plural. Veamos ahora los tipos de adjetivos. Los tipos de adjetivos son los siguientes. Adjetivos calificativos. Son los adjetivos que indican características del sustantivo al que acompañan. Adjetivos relacionales. Expresan una característica del sustantivo en relación a un grupo y que derivan normalmente de sustantivos, por ejemplo, ovino, metálico, novelístico, alimenticio. Croquis es un tipo de dibujo a mano alzada que se usa para representar edificaciones u objetos de manera completa y respetando las proporciones de la realidad. ¿Lo recordaste? Además, hay que saber qué es un diseño. El diseño involucra varias dimensiones que van más allá del aspecto, la forma y el color, abarcando también la función de un objeto y su interacción con el usuario. Durante el proceso se debe tener en cuenta además la funcionalidad, la operatividad, la eficiencia y la vida útil del objeto diseñado. Además, hay que tener pendiente en el croquis que los colores claros absorben poca energía solar, ayudando a que los materiales no se calienten. Por el contrario, los colores oscuros son los más adecuados para que aumenten la temperatura, ya que captan mayor energía solar. Entonces, ya sabes, vamos a hacer nuestro propio croquis teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido. Esta actividad es para dibujar un paisaje usando uno de los croquis que dibujaste en la actividad 6. En este paisaje debes incluir elementos propios de la zona geográfica o del clima donde estará ubicada la casa del croquis que seleccionaste. Necesitarás una hoja, lápiz negro, lápices de colores, témperas, acuarelas, crayones. Pasamos a la actividad 8 de tu cuadernillo, diseñando como una arquitecta o arquitecto, y haremos la casa en su paisaje. Toma una hoja nueva y dibuja la casa ampliando y completando el croquis. También dibuja las características del lugar. ¿Recuerdas cuando aprendimos sobre el continente europeo? Europa es el cuarto continente más poblado después de Asia, África y América, con una población de 735 millones de habitantes, que equivale aproximadamente al 11% de la población mundial. Europa forma parte de lo que se conoce con el nombre del Viejo Mundo,
es un continente del hemisferio norte donde se hablan más de 50 idiomas. Entre los principales están ruso, inglés, español, portugués, alemán y francés. El continente europeo es una zona templada en su mayor parte. Su clima no solo varía de norte a sur, sino también de oeste a este, a causa de las corrientes de aire polar marino y polar continental. Europa es el continente con más territorio llano, con una altura media de 230 metros. La máxima expresión de estas planicies es la Gran Llanura Europea, que se extiende 2.000 kilómetros desde las costas atlánticas francesas hasta los montes Urales. Entre los golfos de Europa destacan el Golfo de Vizcaya, Francia-España y el Golfo de Botnia, Suecia-Finlandia. Los estrechos europeos más importantes son el Paso de Calais entre Francia y Gran Bretaña, el de Gibraltar entre España y Marruecos, y el de Dardanelos y del Bósforo en Turquía, el de Messina en Italia y el de Øresund entre Dinamarca y Suecia. El relieve de Europa es sumamente antiguo. Los llamados escudos del norte y del este son los territorios más antiguos pertenecientes al período precámbrico y forman parte de la geología huroniana, ya altamente erosionada. Componen el relieve de Europa tres grandes conjuntos: los macizos antiguos, las cordilleras alpinas y las llanuras. Sin duda, es mayoritario lo que corresponde a la llanura. Aproximadamente 2/3 del territorio de Europa está cubierto por ellas. Se destacan entre estas la Gran Llanura Europea del Este, que se extiende desde los montes Urales en Rusia hasta el río Weser en Alemania, las llanuras atlánticas ubicadas hacia el Mar del Norte, las llanuras interiores y las llanuras litorales mediterráneas. Algunas de estas llanuras son atravesadas por importantes ríos como el Rin o el Loira. ¡Qué interesante! Podrías realizar en tu cuaderno un cuadro comparativo sobre las características y diferencias del continente europeo y nuestro país. Sé que puedes hacerlo. Seguimos aprendiendo. El continente europeo es una zona templada en su mayor parte. Su clima no solo varía de norte a sur, sino también de oeste a este a causa de las corrientes de aire polar marino y polar continental, y en menor medida de las corrientes de aire tropical marino y tropical continental. En Europa se pueden distinguir los siguientes climas. Clima mediterráneo. Entre los 30 y los 45 grados de latitud se puede encontrar el clima mediterráneo. De él cabe destacar la aridez que se produce durante el verano, provocada por el clima subtropical, y la humedad del invierno, debido al frente polar. Clima oceánico. Es un clima que comprende las orillas del Océano Atlántico y va desde Noruega hasta la costa norte a sur de Portugal. Este clima posee una humedad constante y temperaturas moderadas sin grandes oscilaciones. Clima continental. Se caracteriza por el contraste entre las precipitaciones, altas temperaturas del verano y el frío seco del invierno. Las altas temperaturas del verano hacen que la evaporación del agua que cae en forma de chaparrones sea muy alta. Clima de tundra. Se da entre los 60 y 80 grados de latitud en Rusia y al norte de Noruega, Suecia y Finlandia. Se caracteriza por escasas precipitaciones, alrededor de 250 mililitros de media, y un frío constante con máximas de 10 grados Celsius durante todo el año. Clima de montaña. En el clima de montaña, la temperatura disminuye de 0,5 a 1 grado Celsius con cada 100 metros de altura, lo que aumenta la humedad relativa del aire y provoca precipitaciones. Clima estepario. Se da en la zona oriental de Europa, desde Ucrania hasta Kazajistán, en el desierto de Rin, límite con Asia. Además del relieve, los ríos y el clima, uno de los elementos más característicos
que determinan el paisaje de un lugar es su vegetación. Por la gran variedad de climas que existen en Europa, es muy sencillo diferenciar los distintos paisajes en función de su vegetación. El hecho de que crezcan unas u otras plantas se debe fundamentalmente a 3 factores: la humedad, las horas de luz y la altitud a la que se encuentran las plantas. Por ejemplo, la vegetación de clima oceánico en el oeste de Europa. Hay árboles caducifolios, como robles y hayas. En la costa destaca la landa, formada por arbustos, hierbas y matorrales. ¡Qué interesante! Busca tu cuaderno y escribe todos los aprendizajes que has obtenido hasta el momento. Ahora vamos a realizar un cuadro comparativo entre los recursos naturales de Europa y los recursos naturales de la República Dominicana. Les motivo a completar los espacios en blanco en las siguientes expresiones. El conjunto de condiciones atmosféricas reciben el nombre de... Los recursos que existen en la naturaleza son denominados... La estudia el conjunto de aguas del planeta. El mapa que resulta de la representación de 2 líneas rectas que se cruzan perpendicularmente en un punto reciben el nombre de... La extensión de terreno que podemos apreciar desde un lugar es conocido como... Buen trabajo, niños y niñas. Les exhorto a continuar estudiando para poder desarrollar las competencias que necesitamos para enfrentar las diferentes situaciones de la vida. Nos vemos en la próxima clase.